Qué gusto tenerte por aquí de nuevo en tu canal Soy Anormal. Mi nombre es Norma del Río y en esta ocasión estaremos revisando la segunda parte de esa trilogía que hemos titulado Etapas del Despertar Espiritual. Esta segunda parte la hemos titulado Gestación del Proceso. Así que si quieres saber más acerca de este interesante tema que te va a ayudar a conocer más acerca de cómo es el proceso del despertar espiritual, te invito a que te quedes con nosotros. Si eres alguien que está constantemente siguiéndonos en este canal de Soy Anormal, seguramente ya te diste cuenta que hemos estado trabajando a profundidad el tema del despertar espiritual. Ya vimos en anteriores videos cuáles son los activadores, 5 al menos activadores del despertar espiritual. También vimos esa primera etapa del despertar espiritual que llamamos etapa de detonación y activación. Toca ahora involucrarnos a comprender qué es esta segunda etapa que hemos nombrado gestación del proceso, para nuestro siguiente contenido comenzar a revisar esa tercera etapa que hemos nombrado zambullida en el proceso. Si eres alguien que apenas acaba de dar con nosotros, yo te invito a que al menos veas el video anterior en donde hablamos de esa primera etapa de detonación y activación, para que te sea más fácil comprender el desarrollo de este nuevo contenido. Así que sin más preámbulo, te dejo por aquí y seguramente nos estaremos viendo a lo largo de este video. Vamos a comenzar. Para recorrer la etapa de gestación del despertar, se requiere de consumar la fase inicial de activación y detonación. No es posible comenzar a recorrer el proceso de gestación del despertar si aún no logras completar todos los momentos que configuran la etapa inicial de dicho proceso. Esto es así sencillamente porque no es posible gestar o dar nacimiento a una nueva fase que se transformará gradualmente en una nueva realidad perceptual para ti si aún no logras aceptar plenamente que los malestares que estás vivenciando son más que meros momentos de fastidio e incomodidad física o psicológica. Si te sentiste identificada con las condiciones que configuran a esa etapa inicial de detonación y activación del proceso del despertar espiritual, seguro ya te diste cuenta que el asunto fundamental de esta fase inicial consiste sobre todo en elaborar 3 procesos psíquicos que son el reconocer, asimilar y aceptar. Es decir, 1. Reconocer que estás viviendo un momento existencial que es impulsado simultáneamente por 2 procesos: el evento evolutivo de transición energética en los que están inmiscuidos nuestro planeta y tu situación álmica existencial sobre la manera en que te has conducido en tu mundo particular, la cual se expresa en tu persona mediante un conjunto muy singular de malestares psíquicos y físicos. 2. Asimilar que dichos malestares son una llamada emergente de tu alma como preámbulo para invitarte a participar por propia decisión y de forma consciente en el actual momento evolutivo que experimenta el planeta, que consiste en una colosal e inédita transición energética, la cual debes realizar en ti de manera individual. 3. Aceptar plenamente los 2 puntos anteriores
para poder darte a la tarea de informarte y aprender a resolver dichos malestares de manera que te permitan darle un nuevo orden a tu vida, alineándote a la nueva energía 5D desde frescos paradigmas que no encajan en nada de lo que hasta hoy conocías como normalidad. Una vez que hayas digerido totalmente los 3 procesos psíquicos que acabo de mencionar, estarás entrando a la segunda fase de gestación de tu despertar, pues con certeza ya te habrás percatado que para que estos malestares emocionales que estás experimentando no queden solo como momentos de desasosiego y pesadumbre en los cuales puedes reincidir si no los atiendes con la seriedad que se requiere, es indispensable que los aceptes como los mensajeros claros que te revelarán no solo las condiciones que te han llevado a estar en esta crisis existencial momentánea, sino además te mostrarán nítidamente las soluciones que requieres aplicar para superarlos y continuar con el proceso ascensional o de alineación a la nueva energía 5D, que no es otra cosa que incorporar la lógica espiritual a todos los rincones de tu psique y en consecuencia de tu existencia. De ahí que las soluciones Matrix o normalizadas no sean una opción para encontrar el bienestar de tu alma, que te empuja a aprender a generarte por ti misma, pues todo lo que conocemos como normal justo se caracteriza por evitar cualquier lógica espiritual, ya sea ridiculizándola, descalificándola, minimizando y desdeñando su poder restaurador o distorsionándola en conceptos y prácticas religiosas que nada tienen que ver con la espiritualidad. Reconocer, asimilar y aceptar son los 3 procesos psíquicos fundamentales que es necesario que realices para que puedas pasar esta segunda fase de tu proceso del despertar espiritual. Si ya te diste cuenta, necesitas reconocer no solo que estamos viviendo un proceso evolutivo trascendente para el planeta, el cual consiste en el término de un ciclo y en el cambio o la transición de una frecuencia vibratoria de baja densidad a alta densidad, sino además tienes que reconocer que en este proceso evolutivo tu alma tiene un plan para ti, y esto es literal. Es decir, tú elegiste nacer en este momento preciso, justo para apoyar este momento de transición tan importante para el planeta y para la humanidad. Asimilar. Asimilar es el otro proceso psíquico donde es muy importante que comprendas que esos malestares psicológicos, esos malestares físicos, esos malestares anímicos que estás experimentando en este momento como parte de la detonación de tu proceso de despertar espiritual, son parte del proceso. Es decir, no te está pasando nada peligroso, no está en juego tu sobrevivencia, no va a pasarte nada aterrador, pero sí se genera un proceso de malestar porque es necesario retirar todo lo que corresponde a esa vieja energía que, bueno, en la comunidad de despiertos solemos llamar la Matrix 3D, la Matrix tridimensional. Así que hay que asimilar este proceso, hay que comprender que todos estos malestares psíquicos son parte de la fase, son parte de la experiencia de estar evolucionando en conciencia a través del cambio de nuestra frecuencia vibratoria, que no es otra cosa más que un cambio de percepción, es decir, una forma nueva, muy distinta de observar la realidad, que ya no es en modo de sobrevivencia, sino con una total y plena lógica espiritual. Y de ahí que el siguiente proceso psíquico que es necesario, muy importante incluso activar, es la aceptación. Necesitas aceptar todo este contexto nuevo, que entiendo muy bien que al principio suena como una especie de locura, como algo que de verdad es cierto, como algo que solamente gente media mal de la cabeza o media desfasada o que solamente tiene pensamientos mágicos o nada racionales son quienes se pueden creer ese tipo de cosas. Esto es lo que hay que aceptar. De allí que sea tan importante adquirir nueva información. Esta fase de la detonación y la activación se caracteriza por esto, por la necesidad imperiosa también
de tener nueva información acerca de lo que está ocurriendo en nuestro planeta, sobre todo porque no la vas a encontrar en lo que conocemos como medios o instituciones oficiales. Para que puedas tú poder entrar a esta segunda fase de gestación del proceso de tu despertar espiritual, requieres que la primera parte la hayas realizado completamente, y esta, si tú te das cuenta, consiste sobre todo en adquirir nueva información. Necesitas nueva información que te permita empezar a procesar en tu mente que la realidad que hasta ahorita habías conocido no tiene nada que ver con la realidad objetiva, la que verdaderamente configura la existencia y la cual nos ha sido ocultada durante mucho tiempo. Para esto es importante que empieces a comprender el mundo, que te intereses por comprender el mundo en términos de energía, en términos de frecuencia vibratoria y al menos en términos también de informática, para que puedas comprender cómo funciona tu cerebro. Y la cuestión de la energía es para que puedas comprender cómo funciona realmente la realidad. Así que por eso la primera etapa es fuerte, porque nosotros necesitamos empezar a adquirir nueva información, tenemos que tener disposición para digerir esta nueva información, tenemos que tener disposición para investigar esas nuevas verdades que nos habían ocultado, y tenemos que darnos tiempo para procesar esos conceptos que son fundamentales si tú realmente quieres ser de este grupo de humanos despiertos. Y bueno, esto era lo que yo quería aclararte, para que tú puedas comprender que si no tienes todo este bagaje de nuevas verdades, de nuevos conceptos, de nueva información, no vas a saber cómo pasar a esa siguiente etapa de gestación. De hecho, no es un acto que tú de alguna manera digas, ya mañana me pongo a hacer el proceso de gestación. No, es un proceso, ¿sí? Tú te vas a ir dando cuenta que en la medida que adquieres conocimiento y lo vas aceptando, lo vas asimilando, lo cognizas y pasa de la mente a convertirse en una experiencia, entonces vas a darte cuenta cómo tú ya estás entrando a una nueva fase, porque empiezas a percibir la realidad y eso que tú creías como normalidad totalmente diferente. Y una vez que he aclarado esto, continuemos con el contenido de nuestro video. ¿A qué nos referimos con gestación en esta segunda fase del despertar? Decidí nombrar gestación del proceso a esta segunda fase que identifico como parte de la experiencia del despertar espiritual, porque ésta se caracteriza por ser un periodo atemporal donde la persona que ha logrado culminar la primera fase entra al fin en un proceso de elaboración y diseño de su propia ruta para encontrarse consigo misma y avanzar en la evolución de su conciencia como la conciencia que es y que descubrirá que poco ha usado para definirse. Una vez que ha aceptado el momento existencial que le está ocurriendo, una vez que lo ha ligado y sincronizado con el actual momento evolutivo, y una vez que se ha decidido a recorrer este sendero de expansión de su conciencia de sí misma, así como de la realidad que antes de este momento había conocido, la persona en esta segunda fase sentirá el deseo de comenzar a indagar todo lo referente a dicho momento existencial y evolutivo para diseñar poco a poco y encontrando su propio ritmo, esa ruta que la llevará irremediablemente a descubrir no solo verdades que había ignorado sobre sí misma, sino además se encontrará con revelaciones acerca del mundo que nos rodea, así como de eso que hasta este momento nos han vendido como realidad. Es un momento que comprende un periodo de tiempo que es único para la persona. Es por esto que lo considero atemporal, porque el cuánto dura el proceso de dicha elaboración solo puede ser cuantificado, si es que es posible, por la misma persona que lo está experimentando. Cada alma tiene su propio plan evolutivo y descubrir el nivel de su propio momento evolutivo indudablemente se irá convirtiendo en una revelación para la persona que decida experimentar esta aventura, que si bien es extraordinaria, no por esto significa que sea sencilla
y llena de momentos placenteros al inicio. Podemos decir que esta fase de gestación es un periodo de tiempo en el que la persona fecunda en el interior de sí misma el desarrollo de un nuevo estado del ser despierto que se caracterizará en la medida que da luz a su sombra y a su propia oscuridad por un nivel inédito de madurez espiritual que había sido desconocido para la persona. Si ésta aprende a fluir con el proceso, particularmente con los dolores existenciales que se encuentre, irá diluyendo poco a poco todas las autolimitaciones que se creó, las cuales forman parte de su singular coraza de la normalidad. Aprenderá a poner orden en su vida, reconsiderando lo que hasta antes de este momento habían sido sus prioridades. ¿En qué consiste la segunda etapa de gestación del proceso? Esta etapa se caracteriza por ser un periodo en que la persona acepta su estado anímico de malestar y deja de evadirlo o evitarlo. Aquí la persona comienza a tomar un fuerte y sincero interés por explorar este estado anímico para comprenderlo y aprender a resolverlo. Interés que gradualmente y con el tiempo será acompañado de una sensación de certeza espiritual sobre estar vivenciando su singular momento de despertar. Es en esta fase donde la persona ya no puede negar que necesita ayuda para ordenar su abandonado mundo interno, aunque es muy probable que al inicio desconozca que todas las respuestas que busca sobre los malestares que experimenta se encuentran en ese mundo interno al que seguramente ha ignorado la mayor parte de su vida. Este desconocimiento, si es crónico, la hará movilizarse para investigar sobre cuáles son las herramientas, rutas, información y conocimientos que requiere para entender y atender su mundo emocional. Al adentrarse a esta fase, lo cual hará en la medida que se comprometa a indagar y buscar información que le ayude a comprender su situación, la persona se preocupará por investigar acerca de lo que significa este momento evolutivo del planeta. Buscará información alrededor del mismo con el propósito de comprender cómo lo que está experimentando puede estar relacionado con este. Si es alguien que no se había preocupado por entender qué es la espiritualidad, con certeza en algún momento de su búsqueda se interesará por explorar esta zona de la existencia y desde luego que una de sus inquietudes más grandes será encontrar conocimientos, saberes y medios que le ayuden a mejorar su condición, especialmente si se trata de mejorar su salud física, mental y emocional. Particularmente considero que esta etapa es la más espinosa del proceso para aquellas personas que están muy sumergidas en la programación de una vida y una existencia Matrix 3D, pues es en la fase de gestación donde se requiere hacer un esfuerzo considerable para detener el ajetreo de la vida y darse tiempo para indagar sobre cómo resolver ese malestar existencial que seguramente lleva tiempo haciendo figura en su mundo emocional y que tal vez ha ignorado de forma sistemática. De ahí que justo en esta fase sea donde la mayoría de la gente se atora por largos periodos de tiempo. Pueden incluso pasar meses o años para que la persona realmente se tome en serio lo que le está sucediendo y dé tiempo real y material para buscar respuestas orientadas a la mejora de su vida y comprender lo que significa en términos prácticos estar dispuesta a convertirse en un humano despierto. Aquí es importante entender que no basta con solo adquirir información espiritual de manera superflua y con creer ingenuamente que el aceptar un discurso espiritual e incorporarlo a la narrativa cotidiana se está realmente conectado con el proceso de gestación de tal acontecimiento que es el despertar espiritual a nivel personal. En realidad, esta fase de gestación la he nombrado como tal porque es el momento en que la persona realmente comienza a adentrarse en sí misma
para contactar con todos sus malestares emocionales, con el desorden perceptual con el que ha vivido y con las formas en que ha evadido la responsabilidad de sus molestias e incomodidades existenciales. Esta es una fase caracterizada sobre todo por la aceptación de que lo que hasta hoy se ha hecho con la vida propia y con todo lo que se vive como realidad personal ya no es suficiente. Incluso es una etapa de descubrimiento sobre cómo todo lo que se está haciendo hasta este momento es en buena parte el origen de la insatisfacción y el vacío existencial. Aquí comienza a desarrollarse no solo la idea de responsabilidad personal, sino sobre todo las ideas y el sentimiento de autonomía para resolver la propia existencia por sí misma. Es decir, es una fase en que se comienza a descubrir que se ha vivido desde una percepción muy limitada, abonando a conductas de victimización, descubriendo que siendo víctimas no se llega a ningún lugar creativo y nutricio, ni mucho menos se logra mutar a un estado nuevo del ser que se caracterice por un magnificente poder personal. Como puedes darte cuenta, este periodo de gestación, que hemos nombrado gestación, lo hemos llamado así porque consiste en un proceso, un momento, una fase atemporal, donde básicamente tú misma vas generando las condiciones para que pueda gestarse ese terreno en el que tú puedas ir poco a poco y gradualmente dando nacimiento a un nuevo estado del ser, un estado del ser despierto. Este momento, esta fase es atemporal y desde mi experiencia, cuando digo que es un momento o una fase atemporal, lo que quiero decir es que el cuánto dura, el ritmo en que lo vas a hacer, el tiempo que durará para que puedas terminar este proceso es totalmente individual. Cada alma tiene un plan distinto y cada persona, obviamente, tiene una historia distinta. Así que, dado que este es el momento justo cuando tú comienzas a crear y elaborar tu propia ruta para encontrarte contigo mismo, porque una de las características que tenemos los humanos al haber vivido por eones en esta realidad tridimensional es que estamos desconectados de nosotros mismos y por tanto estamos desconectados de la lógica y de la realidad espiritual que ha estado ahí siempre envolviéndonos, pero a la cual aprendimos a desconectarnos a través de esto que me gusta nombrar como la coraza de la normalidad. Este proceso donde te normalizas a lo largo de tu historia de vida es justo el proceso que hace que te desconectes de la realidad espiritual de la existencia y creas que tiene que ver con religión, creas que tiene que ver con suerte, pero que no comprendas porque no tenemos esos conocimientos, o al menos no lo habíamos tenido hasta este momento, el acceso a estos nuevos conceptos y a estos conocimientos que nos permiten observar, aprender a observar más bien la realidad espiritual que siempre estuvo ahí, pero de la cual la cultura y obviamente quienes controlan el planeta de manera muy intencionada crearon condiciones para que pudiéramos desconectarnos de ahí. De ahí que esta fase sea la fase de gestación. Y bueno, una de las cosas que me interesa que te quede muy claro es que no es una fase que vas a pasar y trascender y sí caminar en esa ruta, pues ni de lunes a martes, ni de agosto a septiembre y honestamente ni del 2022 al 2023. En realidad es una ruta de mutación y transformación existencial muy profunda que requiere de mucho tiempo, porque parte de lo que tendrás que descubrir que vas a tener que hacer es transformar radicalmente tu vida, sobre todo en esa parte cotidiana. Es decir, más que hacer y hacer y hacer y hacer, vas a tener que empezar a comprender cuál es la diferencia entre hacer y ser, y comenzar a ser. Ese ser que ha estado allí esperando a que lo despiertes. En esto consiste este proceso. Otra característica fundamental que me parece destacar en este proceso de gestación del proceso del despertar espiritual, valga la redundancia, es justo
que este es el momento en que la persona comienza a aceptar todos sus malestares. La persona ya no está dispuesta a vivir con los malestares como tal vez lo ha hecho durante años. La persona requiere de enfrentarlos, requiere no solamente de verlos, observarlos, sino de empezar a encontrar la ruta que le permita solucionar tanto malestar existencial. Si tú te has pasado cumpliendo con las normas y reglas sociales que la coraza de la normalidad ha exigido para ti, date cuenta de cuántas cosas, cuántas tal vez heridas, cuántas situaciones incómodas has tenido que reprimir o hacer en contra de tu voluntad, y esto requiere ser sanado porque te habituaste a responder ante una exigencia social, cultural de tu entorno y dejaste de ser tú mismo. Entonces, precisamente por eso el proceso de despertar espiritual es ante todo un camino, un sendero de autoconocimiento. Pero en esta fase de la gestación, es decir, para que tú sepas que realmente estás en la fase de gestación, tienes que identificar que ya estás en disposición de no volver a evadir ni evitar todos tus malestares, de no estarte poniendo pretextos para no transformar tu vida, de obviamente abrirte a la lógica espiritual y confiar que el cambio que tengas que hacer, aunque no sepas ni por dónde, aunque no sepas qué va a pasar en el futuro, ¿sí? Sabes con certeza que hay una fuerza allí que estará para darte las señales de por dónde tienes que ir girando hacia esa nueva ruta a tu vida. Es una etapa de mucha confrontación personal, pero es una etapa en la que, a la medida que tú aprendas a observarte sin juzgarte y hacerte responsable de tus malestares emocionales, de tus malestares mentales, del desorden de percepción que has tenido. Tal vez tú seas una persona que cree que la victimización es parte de la vida. Bueno, eso es parte de la percepción que hay que ordenar y que hay que eliminar. De hecho, esta parte de gestación, dado que es un momento en el que tú estás aprendiendo a elaborar un nuevo estado del ser despierto con lógica espiritual, pues es el momento en que nos empezamos a dar cuenta realmente lo que significa haber vivido durante años en la sobrevivencia. Y el significado se reduce en una sola palabra: victimismo. Si tú has sido alguien que se ha sentido víctima de la vida, de las circunstancias, de las personas que te rodean, de tu pareja, de tu mamá, de tus hermanos, en este momento es cuando te vas a dar cuenta que la victimización es una frecuencia, una forma de observar la vida de manera tridimensional que es aprendida, y que en la medida que tú vayas descubriendo la diferencia entre ser víctima y ser totalmente soberano de tu existencia, vas a darte cuenta que la realidad, ¿sí?, es muy distinta. Es decir, la forma como se vive la vida y la existencia en la vida cotidiana es muy distinta cuando te sientes víctima a cuando te sientes responsable. Para mí, esta diferencia es la más difícil de trabajar y por eso, te vuelvo a repetir, es atemporal. Estas fases que te he estado compartiendo son totalmente atemporales. Si te sirve de algo, te puedo decir que yo desde que, digamos, reinicié este momento del despertar espiritual tengo apenas 7 años. 7 años y bueno, yo ya me siento en la parte en la que estoy, digamos que ya estoy saliendo de esa tercera fase que estaremos viendo en el siguiente contenido, y estoy metiéndome al proceso de alineación, es decir, comprendiendo cómo funciona esta lógica espiritual, cómo es esta frecuencia vibratoria de 5D o quinta dimensión, es decir, qué significa en la vida cotidiana, ¿sí?, cambiar tu percepción hacia esa lógica espiritual. Después de 7 años apenas me estoy introduciendo así que por eso una de las cosas que tendrás que desarrollar sin duda alguna es la paciencia. La paciencia para que puedas reconfortarte en un sentido en el que tú seas tu mejor compañía para hacer este proceso que es gradual, que es lento, que a veces damos dos pasitos y retrocedemos 3 o 4, pero que si tú estás con tu intención totalmente de elaborar este trascendente trabajo personal evolutivo, sin duda lo vas a lograr, porque la nueva energía 5D, esa es una de sus características, te empuja. Una vez que tú tienes la intención, ella te empuja. Y una vez que tú empiezas a discernir y a comprender y a aclarar en tu mente cómo le haces para llegar allí, a esa parte interior donde has guardado todos tus malestares emocionales, y cómo
¿Cómo lo sincronizas con este momento evolutivo? Una vez que tú logras encontrar esta conexión, las cosas cambian totalmente. Vamos a continuar. Dificultades a las que puede enfrentarse una persona en esta etapa de gestación. Confusión en torno a la información que se indaga e investiga. Este es un periodo que puede experimentarse al principio con mucha confusión, pues claramente el proceso implica la desestructuración de una buena parte de las creencias que le habían dado forma a lo que antes de este momento concebíamos como realidad. Además de que la persona encontrará información muy variada acerca de este fenómeno, se topará con diversas fuentes donde algunas rayan en lo amarillista y donde otras se contradicen. Sin embargo, seguro también se topará con fuentes excelentes que informan de manera seria y muy profunda sobre estos acontecimientos evolutivos. No podemos negar que cada día existe más información y desinformación sobre este suceso. Incluso puede observarse que hay un marketing de la espiritualidad que se ha incrementado en los últimos años. Sin embargo, dado que este es un proceso evolutivo que impacta en la vida personal de cualquier humano que asume conscientemente su intención de comprender lo que está experimentando, parte de la labor más importante a realizar será el aprender a discernir cuál de toda la información que llegue o encuentre la persona tiene la calidad y coherencia suficiente para que sea una herramienta nutricia que eleve su conciencia hacia percepciones espirituales de la existencia y no desinformación que en lugar de ayudar a este fin, lo sumerjan en condiciones de mayor temor o desesperación. Y en este apartado sobre las dificultades a las cuales vas a enfrentarte en esta etapa que hemos nombrado gestación del proceso, la confusión sobre la información que vas a indagar, investigar, es una de esas primeras dificultades que debes convertir en reto. Si te pones a pensar, es parte del proceso. Es decir, tú vas a cambiar toda tu percepción acerca de la realidad y para esto ocupas información nueva, totalmente inédita, que además está siendo elaborada por personas que ya están dentro de la comunidad de despiertos y que nunca vas a encontrar por el momento dentro de ese conjunto de instituciones que tú reconoces como oficiales y a las cuales estás programado y habituado a creer nada más en lo que te dicen estos personajes que son parte de la institución oficial, pero que obviamente si no viene de allí, tu mente está programada para rechazarla. Así que la confusión se da por esto, porque tu mente de alguna manera está habituada solamente a escuchar eso que tú has creído que son los criterios que debe de tener cierta información para que sea creíble. Y este es parte del proceso del despertar espiritual. Así que si tú esto lo conviertes en un reto y te das cuenta que solamente ha sido un hábito que tienes porque creíste durante años, porque fue parte de la imposición del sistema, que todo eso que llamamos oficial tiene que venir forzosamente de esas autoridades o esas personajes o instituciones que reconocemos como autoridades, es lo único que hace que sea valioso supuestamente esa información. Si tú te das cuenta de esta dinámica, si tú te das cuenta cómo tu mente reacciona cuando escucha algo distinto a lo que conoces como oficial, poco a poco y gradualmente irás regulando esa parte de tu mente para que deje de anular o te impida explorar lo nuevo. Esta es de alguna manera la esencia de esa confusión. Es decir, estamos confundidos porque estamos programados a no creer en nada que no sea lo que la oficialidad nos dice. Y nos confundimos porque también hay mucha información y desinformación sobre este evento evolutivo que, como además es totalmente información nueva, pues a veces no sabemos distinguir quién sí nos está diciendo la verdad y quién no. Qué de lo que indagamos es cierto y qué no. Entonces, esta confusión, que la puedes convertir en un reto total,
Es decir, ¿cuál es el reto? El reto es que tú tengas soberanía sobre tu propio criterio y que dejes de estar absorbiendo, ¿sí? sin asimilar, sin digerir, sin discernir todo lo que se te dice, como seguramente lo hiciste en algún momento de tu vida, porque todos lo hemos hecho. Ese es el reto en la confusión, soberanía de criterio, aprender a discernir y dejar de estar chupando todo lo que te dicen sin hacer un proceso correcto de asimilación y digestión de la información. Vas a encontrarte con gente dentro del medio también supuestamente despierto que te va a dar información totalmente errónea y que se parece más a la desinformación que a la información. Ahora seguramente te estás preguntando, ¿cómo puedo distinguirlo, Norma? Es muy sencillo. La información que a ti te genera malestar, que te pone en estado de miedo, de advertencia, otra vez en esa sensación de victimización, de que puede ocurrir algo grave porque el mundo se está desmoronando, toda esa información amarillistas con toques pseudo espirituales son las que honestamente tienen seguramente sin una parte o tal vez totalmente desinformación acerca de lo que realmente está sucediendo. Y sé que abunda mucha gente. Entonces, las personas que tú por allí encuentres que están dando este tipo de información y que te hablan de forma propositiva, de forma positiva, con lógica espiritual, es decir, la lógica espiritual tiene esta connotación, ¿sí? Es una connotación de optimismo por el mundo, optimismo por los humanos, optimismo por un nuevo sistema que se va a ir gestando poco a poco en la medida que el colectivo despierto se vaya acrecentando. Obviamente la sociedad se va a ir viendo transformada por todos esos humanos que ya aprendieron a reconocer la verdad y que están dispuestos a hacer todo el cambio de transformación interna para que posteriormente se sumen al cambio social de manera colectiva. Así que con estos dos indicadores puedes encontrar perfectamente qué información sí es válida y qué información o qué contenidos disfrazados de información son más desinformación que información. Mi sugerencia concretamente es que toda la información que a ti te genere malestar emocional y que genere sobre todo miedo, esa es la palabra, esa es la clave. Si tú identificas que la información está narrada desde el miedo, seguro no te va a ayudar en mucho, no te va a nutrir. Y con certeza muy pronto te estaré elaborando contenido donde yo te comparta esos canales y esas personas que al menos yo he distinguido, he podido observar para garantizarte que esa información que ellos están vertiendo, que ellas están vertiendo en esta comunidad humana para poder colaborar con este proceso evolutivo es de calidad. Hay bastantes y bueno, hablaré de algunos de ellos, al menos de los que yo sigo y que gracias a esa información pues yo también he podido generar mi propio proceso. Así que continuemos con el siguiente reto, esa dificultad que tenemos que convertir en reto. Dudas persistentes que se activan en la mente racional. Sin duda, uno de los retos que también es de vital importancia afrontar en esta fase de gestación del proceso espiritual del despertar es aprender a distinguir la insistente voz mental de la programación Matrix a la que todos los humanos hemos sido fieles a costa de nuestra valiosa voz interior que proviene del corazón y de nuestra intuición. El sistema Matrix 3D nos ha insertado un astuto y poderoso software que se sostiene en la ilusa pero poderosa energía del miedo. Este sistema social operativo, sostenido en el miedo, funciona en cada humano mediante una especie de microprogramas que se asemejan, en lo que se refiere a su funcionamiento, a las aplicaciones digitales que actualmente son tan comunes. Una vez que haces clic en la imagen de la aplicación, te aparecen una variedad de imágenes e iconos que te dan acceso a información referente a la aplicación, según sea el caso. Si tú no picas en la imagen, sencillamente la aplicación permanece cerrada. Así que esta es una buena metáfora para comenzar a observar qué imágenes y qué ideas, pensamientos aparecen en tu mente
cuando picas en esas imágenes que comienzas a explorar sobre toda la inédita información de los eventos evolutivos que te propones indagar para digerir. La mente racional es una función Matrix muy útil para activar la energía del miedo. Lo hace a través de las dudas que se generan al racionalizar cualquier nueva información que tú estés tratando de asimilar para comprender esa realidad que traspasa el paradigma de la normalidad. Si la información que comiences a explorar a través de la lectura pone en peligro el funcionamiento de tu adoctrinada percepción controlada por la Matrix 3D, tu mente racional comenzará a buscar de inmediato razones y argumentos para negar, desmentir, minimizar, ignorar, desdeñar, invalidar e incluso postergar la asimilación de los nuevos conocimientos que indudablemente debes ingerir y consumir para gestar tu proceso del despertar espiritual. Así que es importante distinguir en qué momento se activa este mecanismo automatizado de la racionalización que todos los humanos tuvimos que desarrollar para poder ser parte del alimento de la Matrix. Pero por favor no te preocupes. Más adelante en posteriores contenidos estaremos revisando a profundidad cómo se hace para comenzar a desactivar esas reacciones automatizadas de la mente racional. Y otro de los retos que va a ser necesario que aprendas a trascender es este estado de duda que se activa a través de razonamientos o de nuestra mente racional. Esto sucede porque, recuerda que parte del proceso del despertar espiritual es abrir tu mente a nueva información. Es abrir tu mente a nuevos conceptos que te van a permitir poder ajustar, ¿sí? Hacer esta transición energética de observar la vida desde una frecuencia, una mirada, una frecuencia tridimensional, es decir, 3D, o una mirada de sobrevivencia y victimización, que es la forma como opera este enfoque tridimensional aquí en la Tierra. Es decir, cada que tú estás observando algo desde la victimización o lo estás observando desde la racionalización, desde el ejercicio racional, entras en modo de sobrevivencia y por tanto estás vibrando en esa frecuencia tridimensional. Así que precisamente porque estamos programados hasta el tuétano de los huesos en absolutamente todas las áreas de nuestra vida, es que la duda es algo persistente cuando estamos en el proceso del despertar espiritual, principalmente en esta etapa inicial donde apenas nos estamos abriendo a descubrir todas las verdades que nos fueron ocultas, no solamente en torno a la historia de la humanidad, sino en la manera como realmente funciona el humano, es decir, cuál es la configuración real, ¿sí?, de los humanos desde esta percepción, desde esta lógica espiritual. Y este es uno de los grandes retos que tendrás que trascender. Aprender, como siempre, a discernir. Y identificar sobre todo en qué momento tu mente racional se activa. Seguramente si tú te empiezas a observar te vas a dar cuenta que en cuanto escuches algo de esa nueva información que buscarás o busques, ¿sí?, que no te cuadra dentro de tu marco, de tu cajita donde tú has hecho tu propia apreciación de la realidad, tu mente automáticamente va a empezar de alguna manera a sugestionarte para que no aceptes esa información. Y lo hace a través de que la niegues, lo hace a través de que la ignores, lo hace a través incluso de hacer comentarios que minimizan la información o que la ridiculizan. Esos son los mecanismos que nuestra mente Matrix ha aprendido para no aceptar ninguna información nueva que no quepa en esa cajita tridimensional donde, como tenemos un enfoque materialista de la realidad y determinista, pues no podemos creer que las cosas puedan transformarse y cambiarse radicalmente, porque además no podemos creer que exista una realidad que no sea tangiblemente perceptible. Por eso cualquier cosa que tiene que ver con la energía
Para las personas que ignoran cómo funciona esta física de la energía, esta física cuántica, o cómo funciona la realidad desde este enfoque cuántico, definitivamente cualquier cosa que no sea tangible y perceptible, es decir, material, que yo pueda comprobar materialmente que sí es verdad, que sí existe, no lo va a creer. Pero esta es la manera en que nos programaron a percibir la realidad. Así que ese es uno de los retos que tendrás que trascender. Aprender a distinguir cómo hay eventos y fenómenos que solamente se perciben de forma totalmente sensorial. Y aprender a callar tu mente racional, que siempre tendrá un buen argumento para hacerte dudar en esta transición energética y en este momento evolutivo tan importante del planeta. Momentos de vacilación y titubeo para continuar. Habrá momentos de vacilación y titubeo que es indispensable que superes sobre si este inédito camino que estás comenzando a recorrer es el correcto o no para la búsqueda de tu nueva vida. La programación Matrix 3D busca, entre otras cosas, perpetuar la normalidad, la cual se caracteriza por tener incentivos externos carentes de sentido espiritual. Asimismo, dicha programación nos ha determinado mentalmente a creer y sentir que los cambios profundos y contundentes pueden ser peligrosos para nuestra sobrevivencia. Por otro lado, y aunado a lo anterior, dado que llevamos genéticamente la programación del determinismo, programación que irás descubriendo cómo eliminar de tus genes, nuestro cuerpo automatizado responde con temor, angustia y ansiedad hacia lo nuevo, sobre todo si esto nuevo es totalmente desconocido e inédito, y más aún, si esto nuevo no es validado por el terreno de la oficialidad que esperamos siempre del sistema como una fútil e ilusa manera de crear un vano sentimiento de seguridad. Por un buen tiempo, ninguna institución oficial tales como academias, iglesia y gobiernos, así como medios de comunicación e iglesias, validarán ningún conocimiento e información referente a estos momentos evolutivos tan cruciales para la humanidad. Así que parte del trabajo que implica despertar espiritualmente es vencer esos momentos de vacilación donde se activa el temor a la sobrevivencia por cambios tan radicales como los que hay necesidad de realizar sin excepción cuando se toma la decisión de trabajar en el propio proceso de despertar espiritual. Las sensaciones y sentimientos de vacilación y titubeo son parte del proceso, y la forma de contrarrestarlos es solo observándolos sin luchar contra estos y desde luego sin ceder al malestar que provocan los mismos. Lo importante es que persistas en avanzar en tu proceso a pesar de estos malestares propios de tu despertar. Momentos de vacilación y titubeo para continuar en este proceso es otro obstáculo, otra dificultad que tendrás que aprender a convertir en reto. Si te das cuenta, el vivir en una sociedad que nos ha enseñado a percibir la realidad de una forma determinista, nos ha hecho tenerle mucho temor al cambio radical. Sobre todo ese cambio en el que no tenemos claro hacia dónde vamos, en donde no tenemos una imagen segura de lo que nos va a hacer sentir bienestar. Y esto es parte del proceso. Tenemos que recobrar nuestra habilidad para confiar en la vida y para confiar en esa energía potencial que hemos aprendido a llamar Dios, pero que obviamente el significado de eso que llamamos Dios nada tiene que ver con la realidad. Es parte de lo que estamos descubriendo. Es decir, si hay una fuerza, una energía potencialmente creadora y sobre todo amorosa, que una vez que tú aprendes a conectar con ella, no hay forma de temerle a la vida. Y esto es parte del reto que hay que instalar en nuestra experiencia cotidiana. Es decir, para que puedas trascender esos momentos de duda, donde tienes que dar pasos sin saber hacia dónde vas, donde tienes que soltar todo lo conocido, lo ideal es que acudas de esa energía potencial
profundamente amorosa y magnificentemente inteligente. Está allí para que acudas a ella. No estás sola en este proceso, no estás solo en este proceso de despertar espiritual. Después de todo, de eso se trata, recuperar la reconexión con esa zona espiritual de la existencia de la que nosotros, a través de esta famosa coraza de la normalidad, aprendimos a desconectarnos. Es decir, significa que tienes que ser capaz de confiar con fe ciega y tener una imagen clara de que hay una fuerza potencial que te cuida, que te protege y que te proveerá todo, aun cuando en un momento dado no sepas ni cómo lo vas a hacer. Este es parte del reto. Instalar esta creencia que no es creencia, es una verdad. Instalar este principio de la vida espiritual y confiar en que aunque en el momento no lo sepas ni cómo ni por dónde, seguro vas a ir siendo guiado para poder encontrarle soluciones a todas estas situaciones que tendrás que decidir transformar si quieres ser parte de esta comunidad de despiertos. Y bueno, con esto estamos cerrando este contenido de esta segunda parte de las etapas del despertar espiritual. Antes de despedirme, quisiera invitarte de nuevo a que te unas a nuestro canal de Telegram, el cual estaré dejando su enlace aquí abajo en la caja de comentarios. También te invito a que si no te has suscrito a nuestro canal, pues por favor suscríbete, a que nos regales un like, porque esto ayuda a que nuestra información, a que estos contenidos puedan circular de una manera que tenga más gente acceso a él. Y si eres de los que ya te suscribiste, muchísimas gracias por apoyarnos con esto. Así que nos vemos hasta la próxima, donde estaremos hablando acerca de la tercera fase de este interesante proceso llamado o conocido como despertar espiritual. Hasta la próxima.